Bienvenidos al Centro de Innovación Social y a nuestra página web innovacionpr.com. Hoy tendremos un conversatorio sobre el tema de presupuesto participativo. Antes de presentarles a nuestro invitado especial, quien nos hablará de este interesante tema, quiero reconocer la presencia de varios funcionarios municipales. Comencemos. Belinda Álvarez, directora de Finanzas, municipio de Naranjito. Luis Mata, presidente de la Legislatura Municipal de Fajardo. Jovita Flores, legisladora municipal de Barranquitas. Juan Pérez Acevedo, vicepresidente del Cuerpo Legislativo del Municipio Autónomo de Toa Alta. Juan Mojicandino, legislador municipal del municipio de Toa Alta. Carlos Malavé, presidente de la Legislatura Municipal del pueblo de La Vega Costera, Vega Alta. Guillermo Figueroa, presidente de la Legislatura Municipal del Municipio Autónomo de Ponce. Ahora quiero presentarles al doctor Giovanni Allegretti. Él es investigador senior en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad en Coimbra, Portugal. También es codirector de la Autoridad Independiente para la Promoción de la Participación en la región Toscana, Italia. Así que le damos la más cordial bienvenida. Soy yo que agradezco la presencia aquí y les pido disculpas si hablaré en un idioma un poco raro, que probablemente es un portiñol con algunas palabras de portugués a veces. No hay ningún problema. Bien, doctor Allegretti, queremos saber desde lo básico, ¿qué es un presupuesto participativo? Bueno, el presupuesto participativo es una familia de procesos que apuestan en la posibilidad de involucrar directamente las ciudadanas y los ciudadanos en la discusión y en la codecisión sobre una parte del presupuesto, normalmente en ámbito municipal, pero eso no excluye que pueda darse ese proceso también en ámbitos regionales o, como va a pasar ahora en Portugal, en ámbitos nacionales. ¿Y cómo se ha transformado, verdad, el presupuesto participativo a lo largo de la geografía? El presupuesto participativo nace en el final de los años 80 en cuanto instrumento, digamos, codificado con principios claros en algunas ciudades del Brasil, especialmente del Brasil del Sur, y se vuelve un instrumento reconocido a nivel internacional, especialmente con la experiencia de Porto Alegre, que es la capital del estado del Río Grande do Sul, en una metrópoli de 1,5 millones de habitantes. Desde los años 2000, empezó a desarrollarse también en el contexto europeo y luego después en el contexto africano, norteamericano y asiático. Hoy hay más o menos 3.000 ciudades en el planeta que hacen presupuesto participativo y algunas regiones, todavía un número menor, algunos distritos urbanos en grandes ciudades y algunos distritos rurales. Entonces, digamos que hay una diversificación creciente del presupuesto participativo a lo largo de la expansión en el planeta. No solo mudaron las escalas institucionales del presupuesto participativo en esos casi 30 años de experiencias, sino también se fueron mudando los contextos políticos institucionales. Hay hoy presupuesto participativo en países que no tienen una tradición democrática tan aprofundada como China o Zimbabue, y hay presupuesto participativo hasta en contextos donde los legisladores municipales no son electos por el pueblo, mas son nominados por las instituciones nacionales o regionales. Por ejemplo, es el caso de Congo, de la República Democrática del Congo en África. Ok, ¿y cuáles serían los pasos para desarrollar un presupuesto participativo antes de que se apruebe? Bueno, en la literatura existen 4 elementos fundamentales que determinan el éxito de un presupuesto participativo. El primero es la voluntad política, el segundo es la capacidad organizacional de la sociedad local, o sea, de los tejidos sociales, la tercera es la autonomía financiera, el cuarto es, digamos, la arquitectura organizacional del proceso. Digo esto porque la voluntad política de hacer un presupuesto participativo es elemento fundamental para la construcción del mismo. O sea, es difícil imaginar que sin la voluntad de un alcalde, de una alcaldesa o de un gobernador sea posible pasar una parte del presupuesto a una codecisión junto a los ciudadanos sin que tenga voluntad del legislador de hacerlo. Existen casos en que los presupuestos participativos han nacido desde las
experimentación de un concejal o de un miembro electo de una asamblea municipal, pero son casos rarísimos. Normalmente los presupuestos participativos nacen con una voluntad clara de un ejecutivo municipal o de un otro nivel institucional de hacerlo. Este entonces es el primer elemento. El segundo elemento es la construcción de un proceso que logre movilizar la población. Lo que necesita en esta fase es elegir cuál es la cuantía, el volumen del presupuesto que se pone en debate con la población, que puede ser un presupuesto también que muda en el tiempo, o sea, se puede comenzar de un bolo, de una parte más pequeña, de un volumen más pequeño de recursos y después ampliarlo a lo largo del tiempo. También se tiene que decidir cuál es el modelo. La mayoría de las ciudades hoy en el mundo reconoce al modelo codecisorio, o sea, un modelo donde la población llega a definir a través de votaciones una jerarquía, una lista de prioridades para las inversiones municipales. O hay todavía algunos casos de modelo consultivo. El modelo consultivo ha mostrado en varios países de no funcionar muy bien, porque al final el modelo consultivo es juntar la población para preguntarle lo que desearían y después hacer un cherry picking por parte de las instituciones electas de las cosas que interesan más. Es en este momento que se puede crear una dificultad de confianza entre la población y los legisladores, porque un modelo consultivo da la impresión a la población que sean siempre lo mismo que decidían antes de decidir. Entonces no da la percepción de una innovación en términos de cultura política. Entonces estos son los elementos básicos. Naturalmente después hay toda una fase de movilización de la población, de espacios para que la población pueda proponer a través de la internet o a través de asambleas presenciales sus propuestas. Hay una fase técnica de evaluación por parte de los funcionarios públicos de la viabilidad o menos de las propuestas que fueran hechas, una eventual reformulación de la misma propuesta para volverla viable, realizable, y después hay una fase en los presupuestos codecisorios, digamos, una fase de votación en que los ciudadanos son llamados a dar indicaciones sobre la lista de prioridades para las inversiones públicas. Al final hay un momento muy importante, es el momento en que se verifica el pacto político-social que existe por atrás de un presupuesto participativo, o sea, el momento en que los legisladores municipales o del otro nivel involucrado en este caso, los legisladores responden a la población diciendo, bueno, esta es vuestra lista, esta es la lista oficial que va a entrar en el presupuesto. Ese es el momento en que las promesas del proceso centrado en la población se vuelve realidad y empieza el camino, digamos, más administrativo de las propuestas, porque serán después hechas los proyectos, las propuestas serán realizadas en el curso del año siguiente. De todos estos modelos que presenta, ¿cuál entiende usted que ha sido el más efectivo en todas las jurisdicciones que las han aplicado? Bueno, le voy a hacer un ejemplo muy claro que llega del país donde trabajo mayoritariamente, que es Portugal. Portugal entre el 2002 y el 2013 ha tenido 77 experiencias de presupuesto participativo. En Portugal los municipios son 308, entonces más o menos es un quinto de los municipios de Portugal han experimentado presupuesto participativo. De estas experiencias, 77 se murieron antes del 2013. La mayoría de estas experiencias, 98% de esas experiencias que se murieron, eran de tipo consultivo. O sea, al final no lograban interesar a la población porque daban la impresión que
las indicaciones de la población fueran simplemente indicaciones, o sea, que los ciudadanos fueran llamados al proceso como testimonios privilegiados para dar indicaciones sobre sus deseos, pero al final la centralidad del ciudadano en los procesos era muy poca. Y la cosa interesante del caso portugués es que mientras en otros países los presupuestos participativos que se han muerto fueron, digamos, cancelados por nuevos legisladores que entraron en la legislatura después de nuevas elecciones, en Portugal el 98% de los presupuestos participativos que se murieron, digamos que fueron eliminados por los mismos alcaldes y alcaldesas que lo habían construido. Eso porque se dieron cuenta que ese mecanismo no funcionaba. Hoy en Portugal hay 83 procesos de presupuesto participativo, estoy hablando de 3 años después la fecha que he dicho antes, el 94% de ellos son codecisorios y algunos de ellos ya tienen 6-7 años de vida. O sea, la salud del presupuesto participativo fue determinada en el tipo de modelo que fue adoptado. Entonces hoy diría que la mayoría de los países, por ejemplo en Estados Unidos, todos los presupuestos participativos son de tipo codecisional. Los ciudadanos llegan al final del proceso a indicar, a votar una lista de inversiones que pueden decir, yo lo llamo inversiones porque son, digamos, recursos públicos que se utilizan para construir obras, pero no necesariamente solo obras, a veces se puede tratar de inversiones de tipo inmaterial, como programas sociales o eventos culturales y tal. ¿Qué desventajas ha presentado ese modelo norteamericano que a su vez también podríamos no aplicar al de nosotros en Puerto Rico? Bueno, el primer elemento a realzar en el modelo norteamericano es que este modelo llega un poco tarde en relación a otras experimentaciones de otros continentes, lo que fue una ventaja, porque le permitió de analizar cuáles fueron los elementos que no funcionaron, por ejemplo, en varios modelos de presupuesto participativos europeos, nomeadamente yo diría sobre todo los alemanes, que fueron centrados sobre la idea de cortes al presupuesto y de resolución de problemas de deuda municipal, ¿no? Entonces, llegando después, más o menos en torno al 2011-2012, los presupuestos participativos de Estados Unidos principalmente y algunos en Canadá, refletieron sobre la necesidad de retomar un fuerte elemento social en el presupuesto participativo, que era típico de la primera generación de presupuesto participativo que nació en Brasil en los años 80-90. Y por eso que hoy, digamos que los comités organizadores de los presupuestos participativos de Nueva York, de Chicago, de Vallejo y de otros municipios norteamericanos, tienen dentro del comité una serie de ONG y movimientos sociales que trabajan especialmente con grupos minoritarios en términos étnicos o con ciudadanos de escasos recursos en términos de formación o en términos económicos. Por ejemplo, para hacer un ejemplo, en Nueva York hay un grupo que trabaja explícitamente con el empoderamiento de las mujeres, hay un grupo que trabaja explícitamente con el empoderamiento de los exprisioneros que han perdido durante su periodo de cárcel sus derechos políticos, para que retomen, digamos, un activismo social y se vuelvan a considerar ciudadanos centrales en la construcción de sus territorios a través del presupuesto participativo. Entonces, por ejemplo, también los estudios que se hacen en los presupuestos participativos norteamericanos son importantes porque intentan fotografar mucho quién es el público participante y mostrar la diferencia entre quién participa en el presupuesto participativo con una fuerte prevalencia, por ejemplo, de personas afrodescendientes o latinos en relación al tipo de público que participa de las elecciones municipales, por ejemplo, de las elecciones políticas generales, que son mayoritariamente de origen europea. Ok, en el caso de Puerto Rico, la ley de municipios autónomos lleva alrededor de 24 años y sin embargo el proceso de adopción de un presupuesto participativo ha sido lento. Municipios tales como el de Caguas, quien ha sido precursor, ha implementado algún modelo de presupuesto participativo. Del mismo modo lo están emulando municipios como Ponce, Fajardo y San Juan.
pero ¿cómo entiende usted que podríamos mejorar o tal vez implementar un modelo adecuado de presupuesto participativo en nuestro país? Bueno, la primera cuestión es que creo que se tenga que tomar en cuenta la excepción cultural que Puerto Rico representa dentro del modelo de los presupuestos participativos norteamericanos. Entonces, imaginar algo que al mismo tiempo tenga algunos de los elementos importantes de los nuevos presupuestos participativos de las grandes ciudades de Estados Unidos, pero también que mire a algunos presupuestos participativos de los países de tradición latina. Pienso sobre todo a dos de los países que tienen una tradición ahora más consolidada, que son la Colombia, que tiene una grandísima red de presupuestos participativos, y el México. En este sentido, yo diría que sería muy importante resgatar algunos de los elementos de relación entre la participación al presupuesto y la participación a la planificación. Porque el presupuesto participativo en sus 25 y más años de vida ha mostrado un límite. Su límite principal es que entra poco en discutir la calidad de las intervenciones que son propuestas por los ciudadanos. Normalmente los ciudadanos proponen un parque aquí, una rotonda allí, una fiesta cultural en un otro lugar, pero normalmente estas medidas son implementadas en términos tecnoburocráticos, o sea, por lo mismo los proyectos son producidos por los mismos funcionarios que trabajan en los municipios y muchas veces sin la participación directa de los ciudadanos. Esto ha determinado un elemento de empobrecimiento en las decisiones tomadas con la población, que las decisiones tomadas son muchas veces, en inglés se diría scattered, ¿no? Son divididas en diferentes territorios y no responden a una idea general de un plano, de una visión de ciudad. En vez, cuando el presupuesto participativo es inserido dentro de un contexto de planificación participativa, lo que hay antes es un proyecto de ciudad, y las elecciones que se hacen después, las decisiones que se toman dentro del presupuesto participativo, responden a una línea común más amplia y menos, menos perdidas, menos basada en el inmediatismo, en decisiones o deseos inmediatos, y más pensada en una estrategia de medio y largo plazo. Sí. Un otro elemento que creo que sea muy importante valorizar en Puerto Rico es el elemento de la fiesta, ¿no? O sea, los presupuestos participativos se han mostrado más débiles cuando se vuelven procesos un poco, yo diré, gris, ¿no? Un poco aburrido de codecisión, que no tienen en cuenta que las personas para encontrarse necesitan de motivaciones emocionales también, ¿no? Okay. Me sale una frase importante de Platón en La República, que decía que es mucho más difícil cambiar la música en un país que la Constitución, ¿no? Porque la música responde a una serie de input emocionales, de relaciones culturales, diremos en inglés path dependent, que dependen del percurso anterior de un pueblo y de una cultura. Y yo creo que sea imposible pensar a un presupuesto participativo que se vuelva solo un elemento de la racionalidad, digamos, ético-política de un país. Se nos pone en juego también la emoción de encontrarse, de celebrar juntos, de ser realmente una fiesta de la ciudadanía. Pienso que eso sea un elemento muy importante. Un tercer elemento que yo creo que en Puerto Rico se tenga que tomar en cuenta es los que relacionan los municipios a los distritos, ¿no? Especialmente los municipios mayores tienen una tradición de distrito, de administración de vecinado, ¿no? Y la gente siente mucho la dimensión del barrio, ¿no? La dimensión de ser parte del lugar donde vive. Y entonces yo creo que sea importante involucrar también las juntas de distrito, por ejemplo, en una geometría variable de relaciones que permita al mismo tiempo de pensar la ciudad como un todo y de pensar su barrio como lugar primario de la reconstrucción de la calidad de vida del ciudadano. Para esto, muchos municipios en el mundo están refletiendo. Por ejemplo, París tiene una fórmula de incentivo muy interesante para las juntas de distrito. El municipio pone €1 en el presupuesto participativo
participativo de los diferentes distritos por cada euro que el propio distrito pone en de su propio presupuesto para discutir con los ciudadanos. Entonces, es un incentivo a tornar más participativo también el gobierno de los distritos. Okay. Y quisiera saber si nuestro público tiene alguna pregunta para nuestro instructor. Sí, mi pregunta al respecto, dentro del presupuesto regular del municipio, ¿puede haber una parte que sea un presupuesto participativo, que le podamos dar ayuda principalmente a los más desventajados, como dijo, y a los que aquellos están fuera de la sociedad, reintegrarlo nuevamente a la sociedad? ¿O el presupuesto participativo tiene que ser un todo? Bueno, yo diría que hay muchos modelos diferentes a que se puede mirar. Yo creo que lo importante son los objetivos que un municipio se da cuando empieza un presupuesto participativo. Si sus objetivos principales son de transparencia, es obvio que es importante que el presupuesto participativo sea para toda la ciudad y que sea ligado estrictamente a toda una estrategia, por ejemplo, de accountability y de producción de open data y de otros elementos que pueden aumentar la comprensión de cómo el gasto público se da en un municipio. Si un objetivo principal es la inclusión social, es muy importante imaginar que se pueden construir diferentes canales para vincular al proceso diferentes tipologías de personas. Hoy, por ejemplo, son muchos los presupuestos participativos en el mundo que se centran sobre una valorización de la presencia de los jóvenes como ciudadanos, ¿no?, de un territorio. Entonces existen muchos presupuestos participativos jóvenes que permiten solo a los jóvenes hasta determinadas edades de poder decidir. Pero, por ejemplo, hay una ciudad que es Penang, en Malasia, una isla de Malasia, donde hay un presupuesto participativo de género, específicamente voltado a envolver las mujeres y especialmente las mujeres de la mayoría musulmana del país en la discusión y la decisión de los gastos públicos. En París, por ejemplo, el presupuesto participativo tiene un montante que se decide con los ciudadanos de 105 millones de euros. De estos 105 millones de euros, 15 son vinculados a la recalificación de barrios desaventajados, ¿no?, donde viven barrios vulnerables, que tienen condiciones sociales más difíciles. Entonces sí, creo que la respuesta es que dependiendo de los objetivos se pueden imaginar específicos presupuestos a distribuir en específicas áreas de la ciudad o con específicos criterios. Por ejemplo, hay presupuesto participativo en Brasil que distribuyen los recursos a los diferentes barrios en función inversamente proporcional a los indicadores de calidad de vida en la ciudad, ¿no? Entonces, a los barrios más desfavorecidos se da más dinero para resolver su problema durante el año. Sí, entonces... Dentro del presupuesto participativo, me escucho, ¿verdad?, que se expone la parte del gasto. ¿Se incluye también la participación para el ángulo de los ingresos? Esto es un movimiento nuevo que se está creando, especialmente a partir de la crisis económica del 2007 que se ha hecho sentir sobre todo en Estados Unidos y en Europa. ¿Qué tipo de transformaciones se han dado en los últimos años? Se ha empezado a discutir también aún tímidamente, algunos lados de los ingresos y no solo el lado del gasto, que ha sido en la mayoría de los presupuestos participativos el elemento central del recorrido y del proceso de discusión. Tengo dos ejemplos, por ejemplo, recientes. Uno es el municipio de Caminha, en Portugal. El otro es el municipio de Canoas, en el área metropolitana de Porto Alegre, en el sur de Brasil. Canoas, por ejemplo, permite a los ciudadanos de vincular una parte de sus impuestos, la decisión sobre una parte que es alrededor del 20% de sus impuestos, a proyectos específicos discutidos en el presupuesto participativo. Hay pero municipios también pequeños, por ejemplo en Cataluña, que
hacen ciclos paralelos al presupuesto participativo para discutir un poco del aumento de los impuestos. Entonces hay fórmulas diferentes con que se trata el tema. En Brasil hay algunos municipios que han discutido con los ciudadanos préstamos de los grandes bancos internacionales, porque los préstamos provocan obviamente una necesidad de retorno, ¿no?, del dinero, y eso puede vincular a un municipio de forma rígida. Entonces se ha discutido el préstamo antes de aceptarlo, por ejemplo, ¿no? Entonces existen fórmulas sí, diferentes. Hasta hay algunas hoy que se relacionan con un otro elemento de los ingresos, que es el crowdfunding. Por ejemplo, en la ciudad de Cascais, en Portugal, entre las propuestas que se quedan fuera del presupuesto participativo a cada año, se construye un banco de ideas, y este banco de ideas permite a las propuestas más votadas de recibir €1 del municipio para cada euro recaudado directamente a través de crowdfunding por la población. Entonces se financia al 50% una serie de obras que no entraron entre las prioridades del presupuesto participativo de este año. Mi pregunta va más bien dirigida a, por ejemplo, en la ciudad de Toalta, el presupuesto anual, ¿verdad? De ese presupuesto, yo tengo designado una cantidad de dinero para un sector en particular, donde yo tengo unos terrenos que llevan X cantidad de tiempo baldío, no tienen utilidad ninguna. A lo que usted se refiere es que yo reúno a esa comunidad y digamos que yo tengo $50,000 para ese sector individual, aparte, ¿verdad?, designado de parte del presupuesto, para que estas personas decidan entre ellos qué tipo de proyectos ellos quieren. ¿Ok? Sí. Entonces, nosotros a la vez, pues, recoger el insumo de lo que ellos quieren y la necesidad que tiene ese barrio en particular, y utilizar esos dineros para lo que ellos quieren. Ese es el concepto. Sí. Los presupuestos participativos se dividen en tres tipologías. Algunos presupuestos participativos dividen el dinero por zonas, ¿no?, por ámbitos territoriales. Otros lo dividen por temas. Entonces, se discute con la población de 2 o 3 temas un año, y después el año próximo puede ser que otros concejales con su área de actuación entren en el proceso. O se pueden también dividir los presupuestos participativos, orientarlos a grupos sociales específicos, como el caso de los presupuestos participativos de género, o de los que se hacen con los ancianos, por ejemplo, o con los jóvenes en algunas ciudades. Entonces, el modelo a que se refería usted es principalmente el modelo territorial. Es un modelo que puede redistribuir a los diferentes territorios en función de sus mayores o menores necesidades, y que normalmente actúa en un ámbito de vecinanza. Digamos que los vecinos repiensan la ciudad a partir de la necesidad de su barrio. Lo que puede pasar con inversiones de tipo permanente, o sea, construcción de nuevas cosas en la área baldía de que hablaba el señor, o, por ejemplo, puede ser referido también a uso temporáneos de los suelos, por ejemplo, donde los suelos no sean públicos, sean privados. Es claro que el público puede negociar con el privado un uso temporáneo por 1 o 2 años, por ejemplo, para construir huerta pública o jardines para los niños, sin grandes inversiones, pero con inversiones que ayudan a los ciudadanos a disfrutar de esas áreas en áreas que están próximas a sus habitaciones, por el tiempo que esas áreas no fueron usadas por los propietarios por otros usos. Entonces puede ser también un espacio de dinamización de usos temporáneos de los suelos. ¿Tenemos alguna pregunta más? Sí, dentro del presupuesto, o sea, tener el presupuesto normal, ¿cuál es ese eslabón que hace falta para que nuestro presupuesto se convierta en un presupuesto participativo? Porque ya que nuestros alcaldes, más o menos, si lo podemos decir indirectamente, tienen un presupuesto participativo, en el sentido que ellos asignan una cantidad de dinero a diferentes dependencias, deportes, etcétera, etcétera. Pero el ciudadano no participa de eso, sino que recibe la ayuda que el alcalde entiende que tiene esa necesidad. Entonces, aquí lo que se le puede añadir es que haya una participación
de del ciudadano en relación a ese dinero o a esa partida que le van a dar. Ok, presupuesto normal a presupuesto participativo, ¿cómo lo podemos...? El presupuesto participativo normalmente es una subespecie, un subconjunto del presupuesto general. ¿Por qué razones? Porque el presupuesto general tiene algunas partes que son muy rígidas. Por ejemplo, la parte del presupuesto municipal que va a pagar los salarios, los sueldos de los funcionarios. Es una parte que no tiene ningún sentido poner en discusión con la población, porque es una parte que está protegida por contratos, por acuerdos sindicales, y entonces requeriría mucho tiempo de discusión para producir resultados minimalistas. Y los ciudadanos no tienen paciencia. Hay un historiador inglés que se llama Paul Ginsburg, que dice que los procesos participativos nunca deberían ser marcados por jacobinismo participativo. O sea, olvidarse que el ciudadano tiene un tiempo libre y una paciencia limitados, ¿no? Es que entonces los procesos que se tienen que hacer de participación tienen que lograr el máximo efecto con la inversión que hacen. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, me saldría una frase interesante que oí decir en Inglaterra para definir un presupuesto participativo por un ciudadano, que decía: si nos aparece que fuimos nosotros a decidir, es presupuesto participativo. Si no, no es. O sea, esta es una verdad muy grande. El presupuesto participativo tiene que tener características que sean reconocidas por los ciudadanos como un espacio nuevo en que el ciudadano se siente protagonista. Todos los otros modelos que son basados más o menos sobre distribuciones burocráticas a los diferentes sectores o a las diferentes partes de la ciudad, donde el ciudadano no se siente protagonista, nunca serán percibidos como presupuesto participativo. Podemos llamarnos como queremos, y hay muchos municipios que dan el nombre presupuesto participativos. Por ejemplo, en China, a presupuesto discutido por los representantes públicos. Lo llaman participativo porque en el pasado ni eso discutían los representantes de los ciudadanos, y hoy lo discuten. Entonces, es más participativo de lo que era, pero los ciudadanos comunes no lo consideran como participativo. Y entonces, yo diría que lo que los ciudadanos no sienten como tal no lo es. Entonces, es muy importante. O sea, yo diría, es menos importante saber cuál es el porcentaje que se discute con la población que las reglas que permiten al ciudadano de sentirse protagonista, ¿no? Yo conozco presupuestos participativos que han tenido porcentaje de 100% de las inversiones públicas decididas por los ciudadanos, lo que quiere decir más o menos de 13 a 15% del presupuesto general, porque las inversiones, sabemos, no son la parte mayor de un presupuesto, ¿no? Los presupuestos tienen la parte mayor, que normalmente los sueldos de los funcionarios, después tienen una parte que son las despesas recurrentes, ¿no? Desde la manutención de una escuela hasta el coche de la alcaldesa, y después tenemos una parte de inversiones que normalmente es la menor, ¿no? Y muchas de esas inversiones son también vinculadas, porque no se puede decidir sobre ella, porque llegan de recursos del Estado o de bancos internacionales que ya tienen un nombre y un apellido cuando llegan, ¿no? Entonces, lo que es importante es que el presupuesto participativo se desarrolle dentro de esa parte del presupuesto más flexible, para permitir a los ciudadanos de decir: no, este año no queremos ambulancias, queremos un parque para los niños, este año la prioridad es de tipo medioambiental contra la polución del aire, y el próximo año veremos trabajar con energías limpias. Entonces, yo creo que esa es la primera respuesta a su pregunta. Es muy importante, no tanto cuánto. La media de los presupuestos participativos europeos es del 2 al 5% del presupuesto de inversiones. Entonces, no son grandes números. En París son 105 millones de euros, en Lisboa son 2,5 millones, en Cascais son 4,5 millones, en Madrid hoy son 57 millones, en Barcelona son 38, pero, ¿cómo decir? Varía claramente dependiendo de cómo varía el presupuesto general de una ciudad. Pero más que esto son las reglas que permiten de sentirse decisores. Doctor, ¿cuál ha sido la experiencia en esos municipios bien pequeños que tengan esta iniciativa del presupuesto participativo? Bueno, ¿es diferente a la dinámica en aquellos sitios donde
el presupuesto es una parte bien considerada? Yo creo que el diferente tamaño de los municipios genera necesidades diferentes en relación a la construcción de la propia arquitectura del presupuesto participativo. Nosotros allí básicamente, mi experiencia me dice que las necesidades son en términos de infraestructura, pero infraestructura de corto plazo, no hacer un cambio de una comunidad, ¿verdad? Eso está sujeto a otras consideraciones de ordenación territorial, muchas otras cosas, ¿verdad? Sino de que son en términos de infraestructura, pero de largo plazo. De hecho, tienen que hacerla dentro del presupuesto, del periodo de un año, ¿verdad? Porque en el caso de nosotros ahora mismo, este próximo viernes, nuestra alcaldesa presenta a la legislatura el presupuesto para el año fiscal 16-17. Pero de aquí a mes y medio termina el año fiscal ¿verdad? Que estamos corriendo ahora mismo. O sea, que esa gente tuvieron que haber, lo que ellos decidieron, ya tienen que estarlo entregando ahora al finalizar este periodo fiscal. Bueno, retomamos la cuestión tamaño, arquitectura. Los municipios mayores, hay casos de presupuesto participativo en municipios como Nueva York o Chicago, y hay casos o San Paulo del Brasil, que tiene 11 millones de habitantes, o Ciudades de México, que tiene 16 millones. Entonces, hay presupuesto participativo en ciudades de tamaño muy diferente. Yo he trabajado personalmente en presupuesto participativo de ciudades con 2, 3 o 5 mil habitantes. ¿Okay? Las cuestiones son muy diferentes. Es una paradoja, pero es más fácil realizar un presupuesto participativo en un municipio grande, y no por una cuestión de mayor dinero a disposición, sino por una cuestión de mayor necesidad de reconstruir una relación directa con los alcaldes. Porque en los municipios pequeños la persona, 2.000, 3.000 habitantes, encuentra a los alcaldes o la alcaldesa todos los días, a la escuela de su hijo, al bar, en la plaza, y creen que participación quiere decir hablar con los representantes políticos en un espacio seguro, diciéndole lo que son sus deseos. Esta dinámica uno a uno no provoca una puesta en discusión colectiva de la necesidad de un territorio. Entonces no permite un diálogo horizontal entre los ciudadanos mientras dialogan con los políticos, ¿no? Entonces es extremadamente importante entender que el presupuesto participativo es hecho de espacios colectivos, no es un espacio, por ejemplo, que utilice plataformas internet donde las personas a través de un email o de un formulario dicen a su alcalde o a su director financiero lo que quieren en su ciudad. Es un espacio donde las visiones de la ciudad se cruzan, donde las personas se escuchan, se aprenden gradualmente a escuchar. Entonces, esta cuestión de la arquitectura es muy relacionada también a la necesidad de un lugar o de un otro. Por ejemplo, yo hoy estoy dirigiendo un proyecto internacional que se llama Empatía, que está construyendo una plataforma que después será gratuitamente a disposición de todos los municipios del mundo que lo quieren, una plataforma que ayuda a construir procesos de presupuesto participativo multicanales, o sea, con canales direccionados a específico grupo de población, a específicos territorios con dificultades, a específicas personas que no tienen hábito de utilizar las tecnologías, para que sea posible y atractivo aumentar gradualmente en el tiempo el número de los participantes, también en lugares donde la presencia física es muy difícil. Yo he trabajado en municipios con presupuesto participativo en Congo, donde en un municipio había 620 aldeas, y estas aldeas no tenían estradas entre una y la otra. Entonces, con 600 aldeas, un alcalde no puede ir todos los días a cada aldea a discutir con el público, porque debería ir 2 veces por día todo el año y no tendría tiempo de hacer otras cosas. Entonces es muy importante construir la geometría del proceso en relación también a la especificidad del territorio. Relativamente a lo que decía usted sobre el plazo de entrega, no es siempre posible entregar las cosas en un año. Imaginamos esto: 2016 discutimos del presupuesto del 2017, ¿ok? Entonces, en el 2017 empieza la obra del año sucesivo. La gente ya se ha olvidado muchas veces de haber participado en el proceso participativo. La gente tiene a veces memoria corta.
Entonces, lo que más importante es un mecanismo de involucramiento de la población en el control de la realización de la obra, porque muchas obras, especialmente la más importante, no se van a realizar dentro de un año de tiempo, ¿no? Lo que es importante es que los ciudadanos no pierdan memoria de estas obras y puedan ser ellos a controlar que la implementación se dé en los plazos fijados y sobre todo que se dé en la manera con que fue discutida y decidida la obra. Entonces creo que el control social de la realización sea más importante que vincularse a periodos muy cortos de realización de la obra, porque si no se podrían hacer solo pequeñas obritas, porque en el plazo de un año entre el concurso para la realización de las obras, la puesta en marcha de las condiciones del terreno, imaginamos un terreno que tenga que ser limpiado por venenos que tiene dentro, y tal no se va a realizar de aquí al plazo de presentación del próximo presupuesto. Lo importante es la cadena de control social que se crea en torno de la actuación municipal, que es más importante del propio respecto de plazos fijos. Okay. Bueno, ¿tiene alguna pregunta más? Sí. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico, como nos dice el distinguido compañero legislador, estas juntas, me imagino que, por ejemplo, un determinado sector de mi pueblo, se crea una junta donde tiene un presidente, vicepresidente, tesorero, unos vocales, ¿verdad? Pues nosotros les presentamos a ellos el proyecto que el municipio tiene para esa comunidad en particular. Esa junta se reúne y entre ellos deciden si quieren ese proyecto o no, o otro que ellos tengan. Eso se lleva a una votación entre ellos para que la comunidad propia decida qué es lo que ellos quieren ahí. Bueno, yo diría que el mecanismo debería ser exactamente al contrario, o sea, debería ser un mecanismo que sube a partir de la población, o sea, al contrario, la población se debería reunir, intentar de ver qué proyectos quiere en su vecindad, digamos, en su junta, y después la junta dialoga con el municipio. Pero este mecanismo tiene que ser establecido desde el inicio, o sea, donde no hay población y hay simplemente un mecanismo de diferentes instituciones electas que discuten entre ellas, difícilmente las personas se sentirán parte de un presupuesto participativo. Eso porque hoy existe una condición de desconfianza de que tenemos que tener en cuenta de la población en relación no solo a los electos, en relación a todos los cuerpos organizados de la sociedad. O sea, hoy existe desconfianza de las personas en los sindicatos, en las iglesias, en las ONG. La gente se siente individuo y como individuo quiere ser involucrado. Por eso es que es muy importante que los espacios que se creen sean espacios que motivan al individuo a participar, pero al mismo tiempo crean momentos colectivos donde se pueda aprender a escucharse, a dialogar juntos. Y para esto necesitan técnicas, ¿no? Por ejemplo, originariamente los presupuestos participativos brasileños se hacían así, se hacían en grandes asambleas, donde algunas personas hablaban, pero el problema es que en grandes asambleas con 2.000 personas, lo que hablan son siempre lo mismo, lo que tienen coraje, cultura para hablar. Entonces, hoy los presupuestos participativos son organizados con decenas de mesas, donde hay 5 o 6 personas con un moderador, las personas se sienten a gusto porque hablan con otros que pueden ver y con que pueden hablar directamente, son menos tímidas, de cada mesa sale un número fijo de proyectos, los proyectos se presentan en asamblea, lo presentan quien lo ha propuesto y se vota una filtración de los proyectos en esa asamblea. Usted no puede imaginar cómo se cambia completamente el clima y la capacidad de las personas que estaban normalmente silenciosas porque pensaban de no tener palabras, de no tener cultura para expresarse y de cómo hoy se expresan de forma muy diferente porque han adquirido capacidad de diálogo dentro de espacios donde se sienten a gusto. Yo creo que lo importante es modificar los espacios que hoy tenemos en la política para que las personas se sientan a gusto a participar directamente. Quiero agradecer a nuestro público por compartir sus preguntas y casos en sus respectivos municipios. También a usted, doctor Alegretti, por este tiempo y por compartir sus experiencias
a nivel multinacional en el área de presupuesto participativo. Y a ustedes que nos ven a través de nuestra web innovacionpr.com, manténgase conectados con nosotros y nos vemos en una próxima.